Perdón un segundito. Hace 40 y tantos años, cuando yo asistía a la escuela dominical en la iglesia cuadrangular de Barrio Nuevo de Coloradito de Corredores. Más o menos, sí. Un poquito más allá de Plaza Víquez. Sucedían dos cosas. Se oraba en lenguas por recoger la ofrenda. Era una iglesia pente hasta donde no más, ¿verdad? Dos, el maestro de escuela dominical no sabía leer y tenía el libro de mi maestro de escuela dominical. Imagínense dónde aprendí. La otra cosa era que todos los domingos los niños pasábamos al frente y recitábamos el versículo bíblico que nos memorizábamos una hora antes, ¿verdad? Y había una cuestión que se llama los especiales. Hoy tengo un especial, decía una señora, entonces pasaba a decir algo, a cantar, y bueno o feo, era como una mañana de talentos, ahí pasaba cualquier cosa, ¿verdad? Porque no se controlaba. Entonces la hermana tal va a cantarnos un especial, Cristo es la fe, y ahí se rajaba, ¿verdad? Pero hoy tenemos un especial. Cristina. Y Olivia nos tienen un especial y nos van a invitar a todos a participar. Adelante, por favor. Bueno, hermanos, gracias a Dios que estamos aquí en el grupo de hijos tuyos y vamos a cantar, agárrelo usted, vamos a cantar el Hebreos 4:16. Acerquémonos, se lo sabe. Pero usted me yo soy la porque usted me lo puso. Bueno, vamos. Éntrele. No hemos ensayado. Si algún error, nos perdonan. Acerquémonos al trono de la gracia, a su presencia confiadamente, porque el Rey de los Reyes mora en la alabanza, y digno y santo es Él. Cuán hermosas son tus moradas, mi alma anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne cantará al Dios vivo. Tú eres mi Dios y mi Rey. Aleluya. Ese sí, nos vamos a gozar. ¿Se acuerdan? Ok, nos vamos a gozar todos. Vamos a gozar. A las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Todos nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por la eternidad. Todos nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por la eternidad. Bendiciones. Un especial. Gracias. Qué dicha. Bueno, vamos a compartir algunas ideas. Esta serie, ahorita sale por ahí, de antes y después, ha estado muy interesante. Ha venido como un crescendo ahí, bien, empezando con algunas cosas. La primera fue la introducción. Pedro, que fue la semana pasada. Y claro, cuando los... Zaqueo. Primero fue Pedro, después Zaqueo, que fue la semana pasada.
Me hace Silvia así, digo, ¿qué será el bigote? Y entonces los que estamos participando por misericordia del Señor en esto de las prédicas, de las enseñanzas, lo primero que uno va a ver en la lista, ¿quién me toca? Y yo dije, no hombre, no es justo el que me tocó. Porque Pedro es más o menos, Saqueo también, pero este prójimo, y ella ahorita les digo cuál es. Está rudo. Pero bueno, el reto es acercarse al texto bíblico, leerlo, disfrutarlo, aprender, ver un poquitito del contexto, qué implicó para los que lo oyeron por primera vez o los que estuvieron ahí en el primer siglo, y más o menos qué enseñanzas salen de ese texto que sean aplicables a la fecha, ¿verdad? Entonces es un reto metodológico muy lindo también. Y antes y después, se trata no solo de personas, ¿verdad? Antes era así y ahora es así. También pueden ser lugares. San José en 1921 era así. Hay fotos que uno se puede encontrar en internet de cómo era el Paseo Colón y uno dice, ¿qué es esta cosa? Un tren pasando por ahí, carros elegantísimos, señores con sombrero de copa, con paraguas y caminando con cola, y las mujeres con unos vestidos grandísimos en medio de unos barriales. Uno dice, ¿qué es esta cosa, verdad? No sé si sabían que San José tuvo luz eléctrica en las calles antes que Nueva York, por ejemplo. O sea, era una sociedad. Y esos vestidones grandísimos, claro, los bordes de los vestidos es una cosa espantosa por el barrial, pero los caballos, los señorones caminando con sombrero de copa y todo, don Jorge. Imagínense, mejor todavía. Hoy no estamos en el segundo lugar, pero bueno, no importa. Entonces pueden ser personas antes y después de personas, o grupos, o lugares, ¿verdad? Ciudades completas. Entonces, es interesante ver cómo hemos evolucionado o cambiado y cómo era el antes y después de personas, grupos, localidades, etc. Y claro, en muchos casos las cosas son muy evidentes, ¿verdad? Cómo han cambiado. En muchas para mejorar, ¿verdad? Entonces uno dice, a la señorita Alisa Ulpian, de 1921, reina de belleza de Francia, y su colega unos años después, ¿verdad? Entonces, sí, hay cosas que han cambiado, otras han cambiado para peor, ¿verdad? Pero bueno, generalmente se supone que los cambios deben ser cosas que uno dice, antes era esto, incluso nuestro pensamiento, yo antes pensaba de unas cosas, me llega más información, una revelación nueva, y uno dice, bueno, como en la humanidad, en la Edad Media se creía que la Tierra era el centro del universo, y todo el arte, la cultura, la teología, la educación, la investigación científica se realizaba a partir de ese criterio. Cuando nos damos cuenta que es el Sol el centro del universo, ni modo, disculpes, creíamos que era así, ahora creemos otra cosa. Entonces siempre hay un proceso evolutivo en ese sentido. Pues bien, entonces hablando antes y después de los personajes bíblicos, a este servidor de ustedes les toca hablar un poquitico de la historia del Gadareno. Y no solo lo conocemos por el Gadareno, sino hay una palabra antes de él, el endemoniado Gadareno, ¿verdad? Tras de eso. Entonces, pues le entramos, no pasa nada. Hay un detalle cuando uno ve o se acerca a los evangelios, que generalmente uno decimos los evangelios, realmente es un solo evangelio, ¿verdad? Pero tiene, creo que la palabra se llama sinópticos, ¿verdad? Entonces es como que si estuvieran 4 reporteros viendo un accidente, uno narra de esta óptica lo que vio, otro de acá y otro de acá, y entre los 4 uno junta las piezas y dice, esto es más o menos lo que sea. Entonces vamos a ver, como los discípulos estuvieron ahí, vieron la escena, claro, cada uno desde su óptica o desde su tema de interés, entonces así lo graficamos. En este caso, de esa anécdota, de esa historia, de ese pasaje, 3 de los 4 escritores son los que hacen referencia. Entonces vamos a tratar de armar la historia contada principalmente desde lo que vio Lucas, que Lucas fue el que escribió más, con más detalles, y Marcos y Mateo agregan un par de elementos ahí adicionales que refuerzan, que digamos que le dan marco a
a la otra. En otros detalles cuentan lo mismo, pero a veces algunos ven un detallito diferente, etc. Entonces vamos a ver la historia de Lucas, del endemoniado gadareno, contada principalmente por Lucas, complementada por Marcos y Mateo. Pero antes es importante saber de dónde vienen. En el momento en que arriban a Gadara, cruzando un lago, está Jesús previamente hablando de varios temas. Es uno de los capítulos donde él habla del Padre, del Hijo, un montón de temas. Y después de terminar algunos temas dice, crucemos al otro lado del lago. Y entonces se van. En ese cruce, en la noche, es cuando sucede la tormenta aquella terrible que tiene que levantarse Jesús y callarlos. Entonces vienen los discípulos, después de recibir un montón de información nueva que Jesús compartió, que es muy diferente, como siempre hemos visto, a las tradiciones religiosas y culturales de los hebreos o de los judíos. Entonces Jesús está dando cátedra de muchos temas y ellos tomando nota y toda la cuestión. Cruzan el lago, viene una tormenta gigantesca, encuentran a Jesús dormido, él se levanta y calma los vientos y el agua. Y los discípulos llegan a en este estado anímico o intelectual están. ¿Quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Si uno llega a esa conclusión es que uno dice, y este realmente es algo extraordinario. Viene diciéndonos un montón de enseñanzas nuevas y ahora nos demuestra que tiene poder sobre el agua y sobre el viento. ¿Quién es este realmente? O sea, dan a entender que todavía no lo han conocido plenamente. Están en ese proceso, impresionados. Esta frase es uno de los versos previos a desembarcar en Gadara. ¿Quién es este que aún los vientos y el agua le obedecen? ¿Qué más nos va a enseñar? Y eso es clave para entender un poquitito la siguiente escena. Desembarcan del lado de Gadara. Y así empieza el texto. Como les digo, principalmente la narración de Lucas complementada con Marcos y Mateo. Entonces, navegaron a la tierra de los gadarenos, ya sabemos que vienen de la tormenta, y parece que llegan más o menos en la madrugada también, porque tampoco el mar de Galilea es muy grande. En la noche sucede la tormenta, se calma y llegan a la otra orilla en esa misma noche. Entonces es posible que este evento del gadareno, el encuentro con el gadareno, se diera en la madrugada de esa misma noche, por ejemplo. Entonces navegaron a la tierra de los gadarenos, que está frente a Galilea. Al bajarse él, y esto es un detalle interesante, porque no dice que se bajaron todos. Al bajarse él, parece que él fue el que estuvo ahí, que los discípulos se quedaron observando. Puede ser, parece. Al bajarse a la tierra le salió al encuentro un hombre de la ciudad, el cual tenía demonios. Mateo agrega a la narración, le vinieron al encuentro 2 endemoniados que habían salido de los sepulcros. Eran violentos en extremo, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Sigue Lucas. Desde hacía mucho tiempo no había llevado ropa, ni vivía en una casa, sino entre los sepulcros. Pero cuando vio a Jesús, exclamó, se postró delante de él y dijo a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque Jesús había mandado al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues se había apoderado de él hacía mucho tiempo. Para guardarlo, o para contenerlo, lo ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las ataduras, y Marcos agrega a esa misma frase, muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había hecho pedazos las cadenas y desmenuzado los grillos, y nadie lo podía dominar. Entonces después de que rompía las cadenas, sigue diciendo Lucas, era impelido, encomendado, mandado por el demonio a los desiertos. Marcos amplía que andaba entre los sepulcros y por las montañas gritando e hiriéndose con piedras. Jesús le preguntó diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandara al abismo. Allí había un hato de muchos cerdos, dice Marcos que eran como 2000, que pasía, imagínense la cantidad de chicharrones que salen de 2000, que pasía en las montañas y le rogaron que les dejara entrar en aquellos. Y él les dio permiso. Cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó.
Los que apacentaban los cerdos, los trabajadores, posiblemente no eran los dueños, sino los trabajadores que cuidaban de ellos, al ver lo que habían acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había pasado. Fueron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado aquel endemoniado. Mientras la multitud de la región de los Gadarenos le rogó que se apartara de ellos porque tenían mucho temor. Jesús subió a la barca y regresó. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejara estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Vean que es interesante el hecho de que el diálogo que se establece no es de Jesús con el hombre, ¿verdad? Y la reacción del hombre, evidentemente a través de sus cuerdas vocales, no es de él, sino del demonio o de los demonios que están. ¿Qué tienes con nosotros o conmigo? Jesús Altísimo, un demonio que reconoce la soberanía y la grandeza de Dios como tiene que conocerla. O sea, el diablo y sus demonios saben que la única autoridad de todo el universo es de Dios y que ellos están sujetos. Y dicen, pero ¿por qué te metes conmigo? Tan sencillo y tan natural como eso. ¿Quién es el grande y quién es el súbdito? Satanás y todas sus legiones están subordinadas a la autoridad suprema y absoluta de Jesús. Listo, no hay que darle mucha pelota. No es la gran cosa a los pies de Jesús. Y la iglesia debe conocer eso también, ¿verdad? ¿Qué hace que la gente... No sé si tienen una pregunta sobre el texto. ¿Uno o dos? Porque Marcos dice, se acercaron dos endemoniados, ¿verdad? La realidad, cuando se escribe el Evangelio y se compara entre los 4 relatos para hacer uno, uno dice, aquí hay una contradicción terrible, uno dice que es uno y el otro dice que son dos. En sencillo es muy probable, es más, fueron dos, lo dice Marcos. Los otros escritores no le dan tanta pelota porque solo uno aceptó la soberanía de Cristo. Y para los efectos es el que se le da pelota. Bueno, aceptó, fue liberado, fue restaurado y quiso ser discípulo de Jesús. El otro fue liberado, restaurado y no le interesó seguir a Jesús. Ese testimonio no nos interesa para los efectos bíblicos. Por eso es que se dice, fueron dos, pero solo uno, y de ese es que me interesa hacer el testimonio, porque hubo un diálogo más directo y le interesó ser discípulo de Jesús. El otro se fue para su casa, vestido, en sus cabales, etcétera, pero no le interesó seguir a Jesús. Listo, eso es la cosa. Marcos fue un poquito más específico y dice, bueno, en realidad eran dos. Los dos fueron curados, sanados, etcétera, pero uno se fue para la casa, no hay más que contar, y el otro sí tuvo una interacción adicional. Ahora, uno se puede preguntar, ¿y qué hace que la gente prefiera cerdos y demonios, literal o figurativamente, en vez de la presencia de Dios? Porque esa sí fue una reacción humana de los que estaban, de los dueños y de la gente que estaba ahí respecto de lo que había sucedido. Yo le pregunté a un programa de inteligencia artificial, porque yo dije, ¿cómo habrá sido el endemoniado gadareno? Y le pregunté a un programa de inteligencia artificial, hágame una imagen del endemoniado gadareno de acuerdo a la referencia de Lucas de tal versículo, y esta es la imagen que me generó. Se me parece Neymar. No sé, tiene un llénese cuá, ¿verdad? Pero que un programa de inteligencia artificial vaya y revise el texto bíblico y el contexto y todo, y diga, me parece que era así, uno lo ve y dice, wow. Si es así o no, es secundario. Pero la imagen que se genera de alguien realmente sometido, maltratado, desfigurado, transformado horriblemente por la influencia del mal. Sí, dominado, un ser humano. Proverbios 8 dice,
los has creado menores que los ángeles, pero les has dado una posición única en toda la creación. El ser humano, creado, la joya de la creación divina, de aquel que dijo en el Génesis, era bueno y en gran manera. Lo demás era bueno, pero cuando Dios crea al hombre, dice es bueno y en gran manera. Ver a su creación dominada de esta forma es triste, realmente, ese motivo. Y cuando es Jesús el que lo ve, su creador, dice, yo no creé a esta persona para que esté en esa condición. No se lo merece, no es correcto. Mi creación, la joya de la creación, verla sometida de tal forma por el reino de las tinieblas, no se vale. Y por eso Jesús, cuando le sale o le salen al encuentro, de una vez les dice, abandónenlo porque están maltratando a mi creación. Y no se vale, no es justo, no está bien. ¿Qué ve Jesús? ¿Qué pensó Jesús de este pobre hombre, diariamente revolcado en la inmundicia más atroz y lamentable? Jesús no le da la espalda, lo liberó, aunque, y eso es interesante, él nunca le pidió que lo liberara. El diálogo fue con los espíritus inmundos que lo tenían sometido. Lo liberó, aunque el mismo afectado no manifestara ese deseo. Eso es interesante. Un hombre que se iba a convertir en evangelista, en discípulo, y era la persona menos pensada. Un impío, endemoniado, viviendo en un cementerio, desnudo y posiblemente que comía cerdos. Nadie tenía lugar para él excepto Jesús. Sí. Eso es lo que yo estaba pensando, ¿verdad? O sea, ¿qué haría yo si veo a una persona así? Salgo corriendo para el otro lado. Yo si fuera católico saco la botellita de agua bendita y se lo tiro y salgo corriendo para que se queme. O sea, como Jesús, ¿verdad? Tuvo esa respuesta que yo diría es, bueno, no es lo que haría. Y eso es clave. ¿Qué ve Jesús? Jesús no ve a Neymar golpeado. Jesús ve más allá de eso. ¿Verdad? La apariencia diría que se lo lleve el diablo, ya lo tiene. ¿Verdad? La sociedad alrededor lo tenía ahí, incluso dice que no se podía pasar por ese camino porque eran terribles, la gente los esquivaba, los tenían afuera. Y eso hace una diferencia importantísima en la perspectiva, no solo divina, sino en aquellos que están en la barca observando. Sí, perdón, ¿tenemos alguien más? Don Jorge, y ahorita te doy la palabra. No, la observación es la siguiente, nada más que como que se invierte el tema con Pablo, ¿verdad? Que a Pablo al final la iglesia lo ve como un, dice, oye, como Pablo predicando, ¿no? Si acaba de perseguir la iglesia, acaba de Correcto. matar a Esteban, Exacto, sí. permitir por lo menos participar en la muerte de Esteban, ¿verdad? Entonces, Correcto. La gente me imagino que cuando lo ve a este transformado, igualmente se impresiona, ¿verdad? Porque dice, pero ¿cómo? Si acaba de estar ahí, ¿verdad? Barrialado de inmundicia, sí. Ya te llevamos el micrófono. Yo lo que digo es que, digamos, que si el gadareno no decidió ser libre, o sea, él no, sino que Cristo puede liberar a una persona aunque la persona no decida. Exacto. O sea, eso es así. Es lo que nos indica acá, ¿verdad? Sí, porque Y yo él, tenía eso, claro. que es que la persona tiene que decidir, ¿verdad? Si acepta a Cristo. Pero si el Señor quiere, Él lo libera. Eso es muy sin interesante. decidir. La historia que rescataron para que quedara escrita nos da a entender eso. Que no necesariamente tiene que ser, vamos a ver, porque viene con el tema del libre albedrío y si yo quiero o no. Aquí dice Jesús, a mí me interesa, yo estoy viendo ahí a un seguidor mío que se está perdiendo el plan que yo he preparado para él. Y Dios interviene en la vida de todos en algún momento y dice, hasta aquí llegó, me presento ante usted y lo transformo, porque yo tengo un plan para usted. Ahora, exacto, ahora depende de usted, porque el otro también tenía la posibilidad. El otro gadareno se fue y no decidió darle
darle seguimiento a Jesús. Por favor. Y vean qué interesante, para agregar, ya te doy la palabra, para agregar un detalle. Es evidente, no solo porque está en Gadara, que ya está fuera del territorio de Israel, cruzando el lago, el mar de Galilea, está Gadara. Y Gadara era una ciudad que pertenecía a lo que se llama la Decápolis, las 10 ciudades principales del imperio griego. Entonces está fuera de Israel, donde en ese momento, como lo que vimos en el estudio de Hebreos, el concepto y la cultura era Dios es el Dios de Israel y está en Israel. En Gadara, en principio, no está Dios. Eso es lo que un judío tradicional entendería, porque es otra ciudad y aunque posiblemente habían israelitas viviendo en Gadara, vivían bajo la lógica y la cultura y las tradiciones y los dioses griegos. Entonces, vivía fuera del lugar de Dios. Entonces ya eso lo convertía, era una ciudad impía, Gadara, partamos de ahí, 1. 2, el hombre andaba desnudo. Para la cultura hebrea había una prohibición absoluta respecto de la desnudez. 3, no se podía en la cultura hebrea tocar un cadáver. Si alguien rozaba un cadáver por error, tenía una semana, me parece, que purificarse y toda la cuestión, porque se contaminaba. Y 3, posiblemente comía cerdos, posiblemente. Pero el hecho de que criaran cerdos en Israel, bajo la ley, nunca alguien estaría criando cerdos, porque es un animal impuro. Entonces, todos esos elementos dicen, efectivamente, y encima, cargado de demonios, por lo menos 2000 demonios, ¿verdad? Y bueno, y cuando dice legión, digo, los 2000 eran los cerdos. Cuando se dice legión, puede ser entre 2000 y 6000 soldados. A eso se le conocía como una legión en ese entonces. Entonces es posible que los demonios que estuvieran dentro de él, cuando dice somos legión, iban entre 2000 a 6000 demonios. Ahora uno dice, ¿cómo caben 6000 demonios dentro de una persona? No tengo la menor idea. Pero entonces, endemoniado de primer nivel, come y vive rodeado de cerdos, prohibido para la ley hebrea. Vive en cementerios, no solo que de casualidad tocó un cadáver, vive en un cementerio, ¿verdad? Y vive en un lugar impío. 4 elementos para escoger a un discípulo de Cristo. Jamás, de los jamases, un judío del primer siglo diría, de ahí puede salir un discípulo. Jamás. No cumple con ninguno de los requisitos, no es apto, ¿verdad? Eso es lo que veríamos todos. Jesús ve más allá de la superficie, de lo que está ahí, y dice, aquí hay un discípulo, y lo voy a liberar. Pero ni siquiera en su sano juicio. Cuando dice que se golpeaba con piedras, cuando hay gente con problemas psiquiátricos fuertísimos, los autistas, por ejemplo, muy profundos, entiendo, y perdón si alguien sabe de eso, y no me quemen, se golpean incluso, porque es una desesperación, una angustia, su condición, que para distraerse o para tratar de salir de ese mundo, se golpean. Entonces, pudiera ser que tuviera que fuera tan dominado por las circunstancias que él mismo se castiga, se autocastiga, ¿verdad? El peor prototipo para ver a un discípulo. Muchas iglesias hoy no dejarían entrar al gadareno. ¿Por qué? Porque no, ¿verdad? Está fuera. Pero vean qué impresionante. Y yo me imagino a los discípulos viendo desde la barca y decía, wow, un discípulo. Yo le tendría un montón de preguntas. Si acaban de pasar en la noche y dijeron, ¿quién es este que hasta los vientos y el agua le obedecen? Y ahora me está dando una lección diciendo, y mis discípulos yo los escojo de los lugares menos esperados. Aún los discípulos de Jesús no calzaban dentro del concepto de discípulo tradicional. Entonces ellos podían decir, bueno, nosotros somos una lacra, pero Jesús nos escogió. Yo sé que, diría Pedro, yo sé que yo no soy discípulo apto porque yo estoy pescando, yo me dediqué al trabajo de mi familia. Yo no soy un estudioso ilustrado candidato para ser escogido. Ningún maestro, excepto Jesús, hubiera considerado a sus 12 discípulos. Jesús sí lo dijo, entonces bajó el nivel el filtro de selección. Pero ahora Jesús la voló.
O sea, todavía nosotros somos judíos, respetamos la ley, somos del pueblo hebreo, pero a ese, unas rayitas más abajo todavía el perfil de selección, y prácticamente se puede decir cualquiera puede ser discípulo y seguidor del Señor. Lourdes. Es que con respecto a que él no lo pidió, ¿verdad?, a ser liberado, es interesante porque en algún momento escuché algo que me parece también importante. Este endemoniado dice que se acercó a Jesús, que caminó donde lo vio. Y decía esta persona que a veces, aunque sea la más mínima voluntad que tengamos, el Señor trabaja con eso. Claro. Entonces, el mejor destello de algo iniciativa. mínimo, ¿verdad? Aunque estés en esa situación tan terrible, eso creo que es importante. Claro. Y también qué interesante para los discípulos vivir en esa sobrenaturalidad y la naturalidad, ¿verdad? Porque eran las dos cosas, venían de que el Señor calmara una tormenta impresionante, Claro. ¿verdad? Y llegar a ese punto que estaban ahí, o sea, ellos estaban en ese constante conocer esa sobrenaturalidad del Señor. Exacto. Imagínense que unos capítulos después Jesús les da una encomienda. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Con este ejemplo, porque la pregunta sería, ¿y quién puede ser discípulo? El pueblo hebreo. Con este ejemplo está diciendo, vayan. Y se van a encontrar cada bicho por ahí. Y ustedes tienen que ver más allá de la apariencia. Y tienen que ver el proyecto divino en esa persona que hoy no tiene la menor pinta de llegar a ser un discípulo. Interesante, ¿verdad? Yo les conté la otra vez que conversé con un habitante de calle, un indigente que estaba ahí, y él decía que les vaya bien en la iglesia. Él sabe que esto es una iglesia, pero algo le hace sentir que él es de ahí y no de acá, aunque sabe que es una iglesia. Y eso que nosotros somos una iglesia diferente, media rara en algunas cosas, que no pone límites o obstáculos. Sin embargo, él no se siente en confianza de entrar acá. Podemos justificarlo de muchas cosas, de muchas formas. Pero el gadareno, en un momento en que los demonios estuvieran dormidos y dijera, uy, a mí me gustaría ser cristiano, nunca se le hubiera ocurrido que él era digno de. Y Jesús ve en él un discípulo, un evangelista. El antes y el después lo podríamos, considerando el texto, resumir en estos. Antes, poseído por espíritus inmundos. Voy a volverme. Más o menos en los 90s, mi papá era el guarda, el vigilante, el guarda nocturno en el campamento Roble Alto. Vivíamos en una cabaña que nos prestaba el campamento, se llama el Arco Iris, porque él era guarda de ahí, ¿verdad? Muchas veces, ya mi papá estaba mayor, bueno, más o menos tenía mi edad, pero con mi edad parecía un abuelito de 70 años. Yo creo que yo no parezco 70 todavía. Aunque cuando cumplí años un cuñado me dijo, ojalá que Dios te conceda los años que aparentás. Pero bueno, perdón que me desvíe un poquitito. Estando mi papá como guarda, ya era una persona adulta, y entonces muchas veces, bueno, ya murió y ya salió de la planilla del Roble Alto, no importa si se dan cuenta. Muchas veces nos decía a nosotros, usted me haría la noche, porque qué duro es trabajar en la noche. La noche está para dormir. Y esas horas en la madrugada, y entonces nos daba el revólver, un Colt 48, y uno feliz. Yo me sentía Lee Van Cleef, caminando por los senderos de Roble Alto, esperando que saliera algo para disparar. Con 18, 19 años. Pero había un ministerio de cristiano, no voy a decir, porque está relacionado, entonces no les voy a hacer mala fama, que trabajaba con jóvenes y su estrategia de alcance era hacer campamentos. Pero eran pobres, no tenían plata ni nada, entonces no podían alquilar las instalaciones del campamento Roble Alto. Pero los que conocen, o si no sabían, más abajo, allá, olvidado, en el fondo del campamento está un lugar que se llama Los Palenques. Un techo, sin paredes, sin piso. Y entonces, como este ministerio, era un ministerio cristiano y todo, mientras alguna iglesia alquilaba las instalaciones, tenía comida y todo, este ministerio decía, ¿podemos usar el campamento? Sí,
pero allá, en los palenques. Y ahí nadie sabía qué pasaba. Ahí el vigilante no llegaba ni nada. En una ocasión, estando libre el campamento, ve qué clase de cristianos, no le digo, ya que está libre, usen ustedes, no, pasan y van al palenque. Pero entonces lograron un permiso y dijeron, podemos subir a lo que antes se llamaba el Salón Chorotega y tener un culto ahí. Como no había otro cliente, dice, bueno, venga, pero tampoco se queden, solo un ratico están ahí y regresan a su charco. Y estos muchachos, este ministerio, recogían la lacra. Entonces los que iban ahí, era una cosa terrible. Todas las noches había manifestaciones de espíritus ahí, una cosa impresionante. Y en esa ocasión subieron al Chorotega y mientras estaban cantando, cayó un muchacho. Y y claro, nosotros vivíamos 50 metros al lado arriba del Chorotega. Entonces oían unos gritos. Y uno decía, entonces, bueno, como el efecto mirón, ¿verdad? Bajamos a ver qué era y viendo por las ventanas, efectivamente, había un muchacho en el suelo moviéndose, sacudiéndose y todo. Habían como 10 personas y no lo podían sostener y tiraba espuma. El exorcista. Así como para grabarlo y ponerlo en la película del exorcista. Y esa cuestión. Y mi mamá venía de aquella iglesia que les conté, ¿verdad? Se viene con la Biblia en la mano y se acerca y le pone la mano en el centro y se cae el chaval y se queda quedito. Y todos los que estaban alrededor así como de, ¿esta qué? No le tenía miedo al demonio para nada. Y le dice, salga de ahí, toda la cuestión que hay que hacer para hacer un exorcismo, según mi mamá. Y entonces mi mamá le preguntó, porque es como típico, ¿y cómo se llama? Adivinen qué le dijo. Legión. Y le dice mi mamá, no, yo digo, quiero que me diga su nombre. Una vez estaban haciendo un exorcismo a otra persona que no era realmente un exorcismo y le pidió al pastor que le dijera el nombre. Y Juan Pérez le decía, no se burle de mí, en el nombre de Jesús dígamelo. ¿Cómo se llama usted? Juan Pérez. Y efectivamente era Juan Pérez. Y no le creían y lo metían más al suelo. Pero bueno, volviendo a la escena, le dijo, no se burle de mí, porque mi mamá sabía el tema del endemoniado gadareno. Dígame su nombre. Y dice, Legión, ¿qué quiere que le diga? Entonces, usted va de aquí, no sé qué, papá. Y en eso le dice, somos muchos. ¿Quién es usted? Si yo estuve en el endemoniado gadareno, en el gadareno, dijo. Y uno detrás de la ventana dice, ¿qué es esta cosa? Y en que, digo, si mi mamá me hubiera fijado, véngase para aquí, o vaya para la casa, de estar ahí chismeando, ¿verdad? Dice, ¿que usted quién es? Si yo estuve en el gadareno. Y no importa, taca, y mi mamá sacaba más y lo ministraba y toda la cuestión. Y al rato le dice, bueno, denos permiso de meternos en los caballos. Habían 4 caballos que eran Kevin Yesecuer, un misionero que colaboraba con el Roble Alto y tenía 4 caballos. Y mi mamá, por dicha que mi mamá dijo, no, porque si no al día siguiente yo hubiera llegado Kevin, ¿y dónde están los caballos? Allá bajo en el palenque. Por dicha que no se dio. Pero entonces, como dice, si no me dejan meterme en los caballos, entonces no me voy. Entonces duró un poquito más la cosa. Pero bueno, los caballos de Kevin se salvaron. Pero qué interesante, ¿verdad? Porque el reino de las tinieblas también es real, existe. Ahí está. Y domina al ser humano, y lo maltrata, y lo postra, y lo ofende. Y al ofenderlo está ofendiendo al Creador. Le roba la dignidad. Y en ese sentido, cada persona dominada por el mal es una afrenta a Dios que lo creó, no para eso, sino para vivir una vida abundante, libre, de amor, de desarrollo, de alabanza al Señor. Y en ese sentido, el reino de las tinieblas hace mucho daño. Y cuando uno ve a una persona dominada por demonios, o por un vicio, o por una droga, o por cualquier adicción, no es justo que un ser humano maravillosamente creado por Dios esté sometido tan brutal y horriblemente a lo que le hace el reino de las tinieblas. Y en ese sentido no hay que tenerle miedo. ¿Quién es Satanás y sus demonios? Una creación que se sujeta a la autoridad de Cristo. Cristo. Muchas veces la gente, nosotros los cristianos decimos, no, es que yo no me meto en eso, a mí me da mucho miedo los demonios. Es un demonio. Listo. Y el mismo Satanás tiene que arrodillarse y decir, ¿qué quieres conmigo, Jesús de Nazaret?
Y cuando se acerca un cristiano como usted y como yo, no es solamente nosotros, va el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que efectivamente es una guerra contra el reino de las tinieblas. Y cristianos pusilánimes, temerosos, angustiados, creyendo que Satanás tiene más poder que nosotros, no irrumpimos en las tinieblas y llevamos luz. Y este mundo está padeciendo de eso, de falta de luz. El otro mensaje, y que le está dando un mensaje a los nuevos impulsadores del discipulado, les está diciendo, aprendan en dónde encuentran a un futuro evangelista, un futuro discípulo. No es en la iglesia, no es en el templo, no es en Israel, es por todo el mundo. Y hay que meterse a las tinieblas, hay que entrar a una ciudad impía como Gadara, donde están los cerdos y los demonios y la muerte, y etc. Un nuevo perfil. Y yo diría, no lo dice el texto, pero seguramente los discípulos podrán decir, ese es el perfil de los discípulos. Yo creía que llegaba hasta nuestro nivel, que no había más bajo que nosotros. Sí, todavía hay más. Ahí donde están lo imposible de ver, ahí está un discípulo. Alguien por quien Dios se interesa. Avanzamos. Entonces, poseído por espíritus inmundos, un loco, lo definen como gritando día y noche, desnudo, viviendo entre sepulcros, hiriéndose con piedras, alejado de su familia y su comunidad, abandonado. Y podemos seguir metiendo más elementos. Pero después, y no es después, es un proceso larguísimo, esa misma noche, porque fue como una visita de doctor, si leemos el texto. Cruzaron el mar, entraron a Gadara, lo echaron y se fue. Después, sentado, yo le pregunté a este programa de inteligencia artificial, y ahora hágame una imagen del mismo gadareno hablando con Jesús. No pudo hacerlo, no hay tantas referencias bíblicas, porque no se sabe, pero se dicen pocas cosas, que estaba relajado, en paz, vestido, no sé de dónde sacaron ropa. Seguro había una americana ahí a la par, da la vuelta al cementerio, fueron rápido, consiguieron, y una venta de garaje, pero estaba vestido, en su juicio cabal. No se nos dice cuántos años tenía de estar en esa locura, pero ahora era una persona cabal. Yo me lo imagino relajado. He visto personas recién liberadas de algún demonio y quedan realmente como diciendo, ¿qué es esta pesadilla por la que pasé? Y ahora me siento libre. Dice, Y diciendo, ¿cuántos años llevo de estar así? Tantos. Y la gente decía, pues es que usted era tal cosa, sí, pero ahora soy otra cosa. Wow. En su juicio cabal, en paz y deseando ser discípulo de Jesús. Conoció la libertad, conoció el amor, conoció la misericordia, conoció a Dios. En un lugar impío fue él o los demonios los que reconocieron a Jesús, no fue él. No se puede decir, es que era un cristiano que después lo atacó. No, ahí vio la gloria del Señor y dijo, wow, por supuesto, quiero seguirlo, quiero ser un discípulo. Entonces, deseando ser discípulo de Jesús, pero fue reintegrado a su entorno familiar con una comisión: vaya y cuente cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti hoy. No había sido bautizado, no era miembro de una iglesia, no se había aprendido los coritos, no había ofrendado, nada. Y ya era discípulo encomendado, con una misión: vaya y cuéntele a todos cuán grandes cosas ha hecho Dios por usted. Y la transformación va a ser tal que la gente decía, y lo dice el texto, ese no era el que, sí, resulta que ahora es una santa paloma, una cosa maravillosa. Y de eso se trata el Evangelio. De que Dios nos limpió de 2,000 o 6,000 demonios, o de uno, o de ninguno. Pero hay una transformación tal que donde llegue, ahí está. Y se nota la diferencia. ¿Cómo se vería ese personaje de quien ni siquiera conocemos su nombre? Lo dejo a la imaginación de cada uno. Porque recuerden que había otro, pero ese, como no decidió ser seguidor de Jesús, para los efectos
del registro bíblico de cómo se escoge a un discípulo, pero sí nos dice algo: algunos recibirán el bien de parte de Dios y no actuarán en consecuencia. Están en su derecho de libre albedrío, pero se expone a la gracia y al amor del Señor. Y posiblemente le toca en otra oportunidad. Cuando yo tenía 18 años, estaba en la Universidad de Costa Rica. Yo he sido siempre evangélico, por tradición. A los 18 años, a los 14, yo no, yo voy a ir a bailar, imagínense, tengo 2 pies izquierdos. Y cuando eso, venir al gran centro comercial del sur, que había una discoteca ahí que se llamaba Leonardo's. Ir a Leonardo's a mí me da miedo, pues yo decía, eso es demasiado. Yo iba al Miraflores en Heredia, una discoteca que había ahí, pero Leonardo's era como para la gente pro ahí. ¿Qué voy a ir a hacer yo ahí, verdad? Nunca vine porque me daba miedo. Pero entonces yo andaba muy gallito y discutía con mi mamá, y por dicha que no me impuso manos nunca, pero ¡pum!, me caigo ahí revolcándome. Pero yo decía, no, incluso decía, no, hasta los Beatles son más famosos que Jesús y todo. Yo me echaba unas habladas. Iba caminando entonces de la UCR a Guadalupe, porque ahí tenía que tomar una microbús para San Isidro Coronado, que era donde vivía, pero no tenía plata para pagar de la UCR a Guadalupe. Entonces todos los días caminaba en la mañana y en la noche. Iba en la noche y ahí por un puentecillo que hay ahí bajando del Conavi, Dios me habló y me dice, ya, es momento de que usted se venga conmigo. Llorando, yo, sí, Señor, yo siempre he estado con vos, y en el parque esperando la microbús, llorando. Cuando Dios se encuentra con Pablo o con Randall Villalobos, no hay argumento que se pueda esgrimir. Cuando Dios nos llama y nos busca, de pronto lo dejan, bueno, pruebe ahí para que vea lo que es el mundo. Y eso que uno era relativamente bueno en ese sentido, ¿verdad? Pero andaba sacando pecho, como diciendo, Dios conmigo, ¿verdad? Y cuando Dios le dice a uno, ya se acabó todo, y empieza a caminar. Pero ¿cómo se vería ese personaje de quien ni siquiera sabemos su nombre? Un anónimo. Y es mejor tal vez que no sepamos su nombre, porque calza con la definición de cualquiera es escogido. Póngale nombre, su nombre, el del vecino, el otro, etc. Interesantemente, también ya casi vamos terminando, hay una reacción de los ciudadanos, de la comunidad ahí. Y dice el texto que la reacción de los habitantes de Gadara fue de temor. Y uno dice, ¿cómo? Suena como contradictorio. Si le hubieran dejado un endemoniado que venía en la barca y se lo dejan ahí y me voy, y uno decía, bueno, tiene razón, o sea, vea lo que me dejó aquí, pero no, le están quitando un endemoniado y todo lo que eso significaba, y aún así le generó temor. No, hay suposiciones de por qué les generó el temor, pero habla un poco de la naturaleza humana que prefiere los cerdos y el estiércol al mensaje del Evangelio. Es una realidad también. Lo que sucedió fue bueno, deberían estar contentos, como mínimo, pero no con temor. ¿Temor de qué? Del poder de Jesús. O temor de quién sabe cuántos gadarenos habrán aquí. Si empieza a expulsar a la gente, todos los chanchos se van a morir, ¿verdad? A lo mejor tenían temor de eso, ¿verdad? Sintieron una afectación en lo que más les dolía, el dinero. Es decir, se me murieron 2,000 chanchos. 2,000 chanchos hoy sería un platal. Y si esa era la actividad primaria, el Evangelio implicaba entonces una destrucción de la actividad comercial o lo que estuvieran. Qué interesante, ¿verdad? Pero entonces apreciaban más sus posesiones que a las personas. Yo prefiero 2,000 chanchos a no a ese hombre, que lo ideal hubiera sido, no, déjelo ahí, mientras no me toque los chanchos, no pasa nada. Pero qué interesante cómo somos los seres humanos, ¿verdad? Y cómo la posibilidad de que el reino, es decir, la honestidad, el amor, la solidaridad, la gracia, puede afectar mi actividad económica o mis actividades, puede entrar en conflicto con el reino de los cielos. Y valorar más, aunque sea en el marco del reino de las tinieblas, yo prefiero sostener eso porque no tengo una visión del reino de Dios. Interesante. Los negocios por encima del bienestar espiritual. Multitudes siguen prefiriendo a Cristo, lejos de ellos,
por temor a que su comunión con Él sea causa de alguna pérdida material, social, económica o personal. Hay mucha gente que le da miedo a hacerse cristiano, seguidor de Cristo, porque cree que le va a dañar y posiblemente sí, le va a cambiar su forma de hacer las cosas, como Zaqueo, ¿verdad? Cuando dijo, híjole, ahora que estoy acá, tiene conciencia de lo mal que ha actuado. Dice, si he robado, carebarro. Si he robado, y si a los que les he hecho, a los que les he robado, ya ustedes saben la historia. Porque cambia, porque efectivamente tiene que haber un cambio. Y el mal ya no impera en mi vida, en mi familia, en mi comunidad. Ser santos y escogidos por el reino de Dios supone abandonar prácticas insanas también, ¿verdad? Y a alguna gente eso le da miedo. Y puede pensar que voy a dejar de tener estos lujos, un ratillo de placer por perder una eternidad. Qué triste. Pero el reino de los cielos sí marca, hace un parteaguas, y si usted era ladrón y ahora no es ladrón, usted era mentiroso y ahora no es mentiroso, etcétera, ¿verdad? O roba y miente menos, pero va en el camino de la santidad. ¿Qué hace el Señor? Vean que a Jesús le piden muy amablemente, no, si hubiera sido en este momento le dirían, enséñeme su pasaporte, bueno, usted está ilegal acá, vamos a pedirle que se vaya, etcétera, pero le pidieron que se fuera. Qué interesante, echaron a Jesús muy cordialmente, con un grupo ahí, de decir, bueno, aquí ponga su libro en el registro, su registro en el libro de visitas importantes, pero por favor después de eso váyase. Y Jesús nos reclama. Él obedece, se vuelve a subir a la barca y sigue su caminata. Unas horas apenas, pero dejó una luz encendida. Dejó un discípulo clavado ahí, con el mandato de decir, salud, de ahora en adelante cuente cuántas cosas buenas ha hecho Dios en su vida. Y se fue. Y lo dejó porque ese iba a ser luz en medio de las tinieblas. De eso se trata. No tiene que estar Jesús en todos lados. En esa época no podía, porque estaba limitado por estar en un cuerpo humano. Pero dice, no hace falta que yo esté, porque ellos están. Y eso es suficiente. Y el reino de las tinieblas lo sabe. Y deberían saberlo los cristianos también. Y solo así va a funcionar. Si no, tendría que estar Jesús en todo lado, haciendo lo que estamos encomendados a hacer. Eso algunos le han llamado el poder de uno. Una persona, y hago paréntesis, en algún momento lo he mencionado, cuando se hizo un encuentro de presidentes en los años 90 con Oscar Arias, que hubo un brindis famoso del presidente uruguayo que decía, donde haya un costarricense, esté donde esté, allí hay libertad. Y nos volvimos locos. Julio María Sanguinetti, 1989, 90, por ahí no me acuerdo, 90. Yo estuve ahí no en el brindis, a mí no me van a invitar al Teatro Nacional, pero ahí en la Plaza de la Democracia, cuando estaba, yo estuve en ese evento ahí, y al día siguiente es que los periódicos salía la frase, ahí en el Parque de la Paz, con unas letras ya robadas, todavía hay pedacitos de la frase, donde haya un costarricense, esté donde esté, y lo único que necesita es ser tico, nada más, no un ilustrado, un catedrático, un profesional. Donde haya un tico, ahí hay libertad. Donde haya un cristiano, eso es, póngale todos los adjetivos que quiera. Y Jesús dejó uno bien plantado ahí, para que haga la diferencia. ¿Capacitado? No. ¿Ilustrado? Jamás. Al día siguiente todavía olía a sepulcro. No dice que se había bañado, solo que se había vestido. Y el estigma, y no era el que, mira, ¿de qué juega? El otro día estaba haciendo no sé qué, y ahora sí, exacto, la transformación es inmediata. Y el Señor va con nosotros. No tiene que esperarse a recibir todas las clases de los miércoles que organiza Alexandra y ir a la iglesia. Y después de 5 o 6 años de preparación y que ya se sabe la Biblia, aburre
de verlo sentado en la silla, para que entonces sea, no, desde el mismo instante. Ya irá corrigiendo su teología y la forma de aprender, a eso nos sobra tiempo. Pero desde el minuto 1 es discípulo y es luz. Lo he dicho muchas veces, a Billy Graham le preguntaron, ¿cuándo un recién convertido puede empezar a servir? Y él dijo, ¿cuándo empieza una candela a dar luz? En el momento que se enciende, ¡pum! Si es la candela mejor, ya eso es cuestiones de forma. Pero no tenemos que esperarnos a nada, según esta historia. Y los discípulos diciendo, wow. Entonces diga, así como están las cosas, cualquiera puede ser discípulo de Jesús. Sí. Después de un encuentro con el Señor. Listo. Sí, porfa. Creo que también esto que decís es así, porque es que a la final nunca se trata de nosotros, ¿verdad? Se trata de Dios. Y decime si lo tenés ahí, no hago spoiler, pero tengo este texto que desde que empezaste a hablar de las características, ¿no? De este discípulo que jamás nadie lo reclutaría como un discípulo, pensaría que podía ser un discípulo de Cristo. El famoso texto este de 1 de Corintios 1, y leo desde el 26. Dale, no me dio para tanto. Dice, hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado, a pesar de que pocos, me dice pocos, ¿verdad? Poquititos de ustedes son sabios según los criterios humanos. ¿Okay? Y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Sigue diciendo la parte más conocida. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada, piensen en este hombre, y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Yo creo que cuando empezamos a creer que somos algo, estamos en problemas. Exacto. Vean que el debate moderno en estas últimas semanas es, hay un cantante. Estoy leyendo, es 1 Corintios 11, leí el 26, déjame terminar nada más Okay. aquí este pedacito. Perdón. Del 26 al, ya digo hasta dónde, pero 1 Corintios 1, 26. Para anular a los que son algo, dice, así nadie podrá presumir delante de Dios. Y salto al verso 31, dice, de esta manera, como dice la Escritura, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. Así es. Entonces no es enorgullecerme porque sé mucho, no es enorgullecerme porque nací en una familia cristiana, Exacto. no es enorgullecerme porque, yo venía de tal lugar y ahora ¿cómo cambié? No es enorgullecerme, es el hecho de reconocer que es Dios quien ha tenido misericordia de mí. Así como Dios tuvo misericordia de este hombre y no le dio la espalda y no dijo, no, este caso es horrible, chao, así Dios también me miró. Claro. Con la misma misericordia, ha tenido esa gracia conmigo de llamarme, de liberarme, de hacerme su discípula. Y Exacto. todo lo demás que pasa en el camino, simplemente son cosas que es por su gracia y su misericordia. Correcto. Pero es la gracia de Dios. Sí. Entonces, últimamente hay un debate en redes sociales de que cuando un artista, Bad Bunny, o bueno, si se le puede decir artista, Bad Bunny, hay alguien ahí que aparentemente se convirtió. Y entonces que ahora en el concierto dice, yo le debo todo a Dios, todo, qué dicha, por fin alguien grande, conocido, popular, porque así funcionamos los seres humanos. Somos muy impresionables, ¿verdad? Pero el texto es, ha escogido a lo desconocido, porque no se trata de nosotros. En fin, iba con la frase para ir cerrando, el poder de uno. Solo hace falta uno. Solo hace falta una luz en medio de un cuarto oscuro para que las cosas empiecen a verse. No hace falta mucha parnafalaria, oiga qué palabrilla, mucha cosa, mucho evento, grandes, etcétera, grandes cosas. Y entonces es cuando una persona comprometida, sujeta, hace lo que tiene que hacer, la luz empieza a cubrir, a lograr el objetivo por el cual es luz. En fotografía se dice que los ojos que uno no ve
que uno ve el reflejo de la luz en los objetos. Y el ejemplo es este: si uno entra a un cuarto totalmente oscuro, que no hay nada, uno no sabe qué hay. Enciende la luz y la luz viaja, pega en el objeto, regresa y uno dice, ahí hay algo. Entonces lo que uno ve es el reflejo de la luz sobre las cosas. Porque yo puedo estar aquí en total oscuridad y no sé qué hay, no veo nada. Pero en el momento que se enciende, por más pálida que sea la luz, ya empieza a verse algo, porque se ve el reflejo de las cosas, el reflejo de la luz. Y por eso decía Jesús, una luz no se pone debajo de una mesa o de la cama, se pone en lo alto para que entonces las tinieblas empiecen a disiparse. Recuerdo que el apóstol Pablo dice, si tengo de qué gloriarme, me glorío en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos nosotros que pensar. No hay gloria humana, porque la gloria la merece es Él, en todo tiempo, en todo momento, en todo siervo, en toda sierva. De Él es la gloria, la honra, la alabanza, el honor, Claro. poder. Y es darle, como decía hace un rato, poner en la correcta perspectiva a Satanás y a sus demonios. Huye de una cucaracha voladora, eso sí. O sea, no hay nada más terrible que una cucaracha empieza a volar y se viene para donde uno. Corra. Está bien. Pero de un demonio o el mismo Satanás, estando en Cristo, que me asuste una cucaracha, no un demonio. Voy cerrando. Decía que entonces que lo que hace falta es uno. En 1989 hubo una manifestación, antier se cumplieron 30 años, por cierto, de esa situación. En China, un grupo amplio de estudiantes se manifestaron pidiendo transparencia, honestidad en el gobierno, libertad, etc., en la famosa plaza Tiananmen, en China. En ese entonces no habían tantas televisoras o digamos, transmisiones de noticias en vivo por cable. CNN era una incipiente cadena internacional de noticias y había una pequeña cámara transmitiendo desde un edificio a escondidas, porque evidentemente en el contexto de China no se permitía. Y entonces el gobierno dijo, hay que aplacar esa cosa, arrastren a los muchachos, limpien la ciudad, aquí no se permiten manifestaciones de ningún tipo. Y hubo un caso famoso, todavía se conoce como el hombre del tanque. Y porque había una cámara de CNN transmitiendo desde un edificio, empezaron a correrse las imágenes, el gobierno chino tuvo que cambiar su estrategia. Siempre siguieron apaleando, murieron muchos jóvenes, etcétera, pero se dieron cuenta de que había anhelos de libertad, de transparencia, de honestidad dentro de la sociedad china. Pero un muchacho tuvo la valentía de hacer lo que no sé si lo recuerdan, esa es la transmisión que dio vuelta al... El poder de uno. Jesús dejó a uno convencido, capacitado. No, ya en el camino se iba a aprender algo. Lo que necesitaba es alguien con la voluntad de decir, esto no está bien. Y yo me paro en la brecha. Y a eso estamos llamados. No a ser grandes
No sé si lo han visto, ¿verdad? El poder de la China comunista, del ejército de la China comunista, detenido por un frágil hombre que decía, esto no está bien. Poniéndolo en perspectiva del reino de los cielos, es lo mismo. Un desconocido, ni hoy se sabe quién es, no hace falta, no importa. Al final, parece que unos meses después murió, pero como no se sabe quién es al final, pero en última instancia, no importa. No hace falta saber quién era. Lo mismo pasa con el reino de los cielos. Entonces Jesús se va, pero deja un discípulo. Y vean la responsabilidad que él ni siquiera se daba cuenta que estaba recibiendo. Él solo quería irse con Jesús y le dijo, Jesús, vaya y cuente a su familia, eso es lo que necesito que haga y que sea obediente en ese sentido. Igual nunca sabemos más qué hizo ese discípulo, qué pasó en Gadara, etcétera. No importa, no tenemos que saberlo. Al que le interesa es a Jesús. Y llegará el momento que le digas bienvenido. Vieras cómo te agradezco el trabajo que hiciste en Gadara por ser obediente. No se escribe de vos, no hay un libro. Me explico, un total anónimo. Pero donde hay un cristiano transformado, ahí empieza a marcarse. Y las fuerzas de los infiernos se detienen. Y tienen que detenerse, porque es mandato de Cristo. Y entonces uno piensa, y es interesante, Jesús se va y no hace reclamos. Se monta a la barca y le dice, muchachos, vámonos, y seguro los discípulos. Y vámonos. ¿Y ahora qué? ¿Qué torta? Porque en unas horas, días después les va a decir, y vayan, ni siquiera en parejas, vayan por todo el mundo y hagan esto, hagan discípulos a todas las naciones. ¿Pero qué tenemos? Y ahí vienen entonces los criterios. La luz vence a las tinieblas. Conocemos los versos que hacen referencia a eso. Mayor es el que está en mí, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ya les di un ejemplo. Si hubiéramos sido turistas ministeriales, diríamos, estaríamos ahí en Gadara viendo en un transatlántico. Y, ¡qué chiva! Eso es la enseñanza. Ahora nos vamos por el Mediterráneo a ver Santorini y toda la ocasión. Todo eso es lindo, está bien, pero no debemos olvidarnos de nuestra misión. No es ser felices en este mundo, es hacer discípulos del Señor. Y las palabras claves, yo estaré con ustedes todos los días hasta que vuelva, hasta el fin. Y encima les dice, y les conviene que me vaya. Y ellos no dimensionaban por qué. Pero les conviene, porque posiblemente, no, Jesús, pero es que, ¿cómo se va a ir? Y entonces, les conviene que me vaya. Les tengo una sorpresa. Porque vendrá el Espíritu del Señor y morará en ustedes. Y les permitirá hacer cosas maravillosas y más grandes que las que yo he hecho. De eso se trata. Un discipulador, un maestro, es grande en la medida que sus discípulos sean mayores que él. Mayores que Jesús. Y usted diría, ¿yo? ¿Pero qué soy? El gadareno tiene 3 rayitas más abajo de cualquiera de nosotros. Con todo lo que tengamos, no llegamos al nivel del gadareno. Amén. Por favor, un micrófono, ¿dónde está? Ya te llevamos porque nos gusta oír todo. Sí, pero hay gente que está escuchando por internet. Famous girl. Pero lo importante es que todos sepamos, desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, ¿verdad? La iglesia no es un club, la iglesia es la casa de Dios. Y todos después que lo aceptamos a Él, somos sus discípulos. Que así cada día nosotros también podemos testificar. Nos encontramos con una persona y la palabra de Dios baja. No hay que ser
pensando literalmente Claro. que vamos a ser discípulos. Todos somos, porque somos hijos de Dios. Lo hemos aceptado como cristianos. Ese es el trabajo de nosotros. Propagar su palabra. Amén. Y cierro con esto. No sabemos qué va a suceder con la próxima persona que yo me encuentre y que le comente de Jesús. A lo mejor está ahí el siguiente Paulo, la siguiente Madre Teresa de Calcuta, el siguiente ex endemoniado. No sé el plan que se está haciendo. Dios no nos ha dado esa capacidad. Por fe sí. Jesús sí podía ver que el plan que tenía para ese ser humano en Gadara, en esa circunstancia, era muchísimo más grande que verlo en esa postrado como estaba. Dios sí tiene ese plan. Entonces yo no sé qué estoy evitando que suceda por no dar el paso y decirle, mira, te invito a un café, quiero hablarte de algunos temas. No sé qué va a pasar con esa persona, no tengo por qué saberlo. Lo importante es llegar y estar en el momento oportuno y decirle tal cosa. Y ese puede ser el desencadenante de una gran obra. Así como suena. Ahora, y cierro aquí. Posiblemente nosotros, vuelvo a insistir, podemos decir, pero yo, que tengo deudas, que estoy enfermo, que el esposo me dejó, que mis hijos son desobedientes, que soy pobre, que no vivo en un lugar de clase. Sí. Ninguno de nosotros ha llegado al nivel de Gadareno. Y si hay que llegar más bajo que el Gadareno, igual está invitado, igual tiene el mismo comando, la misma instrucción y el mismo poder detrás. Evidentemente, si Barack Obama se hace cristiano y evangélico, pues posiblemente, y tiene más impacto, las cámaras lo van a seguir, pero eso es secundario, ¿verdad? Eso es secundario. Por favor. Doña Mireya. En años pasados yo llevaba la palabra de Dios y hacíamos oración a la fundación donde va Helen. Dios me motivó de nuevo la semana pasada a volverlo a hacer. Y me impactó mucho porque somos como 3 cristianas, las demás son católicas. Hay una muy católica que ella asiste mucho a la iglesia y participa en oraciones y en cosas de los católicos. Dios habla por su palabra. Y Dios me motivó a decir el Salmo 23, ¿verdad? De cómo nos cuida toda la cuestión y todo desglosando uno por uno de ellos, ¿verdad? Cuando hicimos la oración, yo dije, hay muchas necesidades, oremos por la fundación y si hay alguna necesidad, y la señora muy católica me dijo, yo quiero que oren por mi estómago. Entonces empezamos a orar y cuando la vemos soltada en llanto, se soltó en llanto ella. Y a mí me impactó mucho porque yo, como ella pidió oración, yo llegué y puse la mano sobre ella, empecé a orar y ella empezó a llorar. Pero cómo la palabra de Dios habla y ella es el Espíritu Santo el que convence y redarguye de pecado. Entonces nosotros lanzamos la palabra, hacemos la oración y la obra la hace Dios. La obra es del Espíritu Santo. Y ahí seguimos trabajando. Ahora para mañana, si el Señor lo permite, tengo que llevar otro pasaje bíblico, hacemos oración y siempre pedimos por si hay alguna necesidad de las mamás, pero yo le dije en una ocasión, Señor, si tú me diste una niña especial y puedo servirte allí con esas mamás, pues yo lo voy a seguir haciendo, aunque tengo obstáculos. Me han puesto obstáculos, pero cuando Dios dice hable, tenemos que hablar. Así es. Me gustaría invitarles a hacer lo siguiente. Hombres y mujeres, siervos y siervas de Cristo, pongámonos de pie y elevemos una oración al Señor diciéndole, aquí estoy, úsame. Con 90 años o menos. Con mi vida, así como ustedes, con lo que tiene y con lo que está, como soy yo. No tengo que satisfacer requerimientos.
Muchas iglesias limitan el discipulado apegadas y prefieren la ley, el legalismo, a la libertad y al amor de Cristo. No vale la pena, no vale la pena. Así como estamos, y si le hace falta, empiece a trabajar con lo que le hace falta, pero ya este mundo necesita que las luces brillen con más intensidad que nunca. Aunque sea su llamita mínima, no importa, eso es suficiente. Ya el Señor se encargará de hacerla que brille más, si es que es necesario. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque nos has enseñado a lo largo de nuestras vidas y todo el caminar que hemos tenido, que nos ha traído hasta hoy acá, ha estado bajo tu guianza y tu dirección. Nada es casualidad. Y si tú quieres, Señor, que este grupo sea transformador en sus realidades, en sus medios, en su casa, en su familia, en la comunidad, en el trabajo, donde estemos, que nuestra luz brille para gloria de ti. Gracias por indicarnos que no hace falta satisfacer tantos requerimientos, que sí necesitamos crecer, madurar, santificarnos. Eso con tu ayuda lo vamos haciendo todos los días, pero que el testimonio y la luz de Cristo siempre sea presente en medio nuestro y que seamos, como mencionabas en tu referencia, en tu parábola, luces encendidas puestas en lo alto, en el entorno donde estemos. Ayúdanos a entender que incluso el reino de las tinieblas se sujeta a este mandato. No es de recibo, no está permitido para el reino de las tinieblas interferir y echar a perder tu plan. Todo el universo y toda la creación y todos los malos espíritus y Satanás se sujetan a eso y saben que tu iglesia está llamada a penetrar las tinieblas e irradiar la luz de Cristo. Ayúdanos a dimensionar eso claramente y que esta iglesia sea proveedora de luz a muchos lugares, en muchos espacios, que podamos ser ciertos y conocedores y estar convencidos en esa realidad. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y tenemos algo que decir de ti en lo que ha sucedido en nuestra vida. Ayúdanos a ser disciplinados, orgullosos de ese mensaje y obedientes servidores tuyos en esta hermosa labor que nos has dado de llegar aún donde hayan gadarenos, metafóricamente hablando, y que tú los liberes. Porque al final se trata de eso, de tu presencia, de tu poder, de tu evangelio. Nosotros solo somos mensajeros. Alabado sea tu nombre, Señor, y gracias. Amén.